En un día cargado de tensión y asombro, unos padres visitan la escuela de su hija mexicana y se encuentran con una escena totalmente imprevista. La maestra, con una mirada enigmática, sirve el almuerzo de manera singular, lo que les impulsa a llamar al 911 y desata una serie de eventos misteriosos que sacudirán los cimientos de la institución. El sol abrasador de Oaxaca bañaba las calles empedradas, mientras Alejandro Fuentes contemplaba el horizonte desde el mirador de Monte Albán. A sus 45 años, su rostro tallado por el tiempo revelaba la determinación de quien ha luchado demasiado y ha perdido más de lo que la mayoría podría soportar. Sus ojos, de un marrón intenso, eran lo único que permanecía inalterable desde su juventud, como si guardaran intacta la esencia de lo que alguna vez fue. El pequeño taller de alebrijes que había construido con sus propias manos hace más de 15 años se había convertido en su refugio. Era un espacio sencillo, en el corazón del barrio de Janatlaco, donde Alejandro había encontrado cierta paz después de la tragedia. Los turistas lo conocían como el maestro, aunque él prefería verse simplemente como un artesano que daba vida a la madera con sus manos. Un don heredado de su abuelo zapoteca, quien le enseñó que cada pieza de madera contiene una criatura esperando ser liberada. Ese atardecer de octubre, mientras las nubes se teñían de naranja y púrpura sobre las ruinas ancestrales, Alejandro sintió una inquietud que hacía años no experimentaba. Un palpitar diferente, como si el viento mismo le estuviera susurrando una advertencia. Había aprendido a confiar en esas sensaciones, a respetarlas como mensajeros silenciosos del destino. Algo se acerca, murmuró para sí mismo, mientras acariciaba instintivamente el pequeño alebrije de copal que llevaba siempre en el bolsillo, el único recuerdo tangible de su hija, Sofía. No podía imaginar que esa misma noche su exesposa Camila García regresaría a Oaxaca después de 10 años de ausencia, ni que su presencia desenterraría secretos que Alejandro llevaba una década intentando olvidar. Secretos que, como la neblina que ahora comenzaba a descender sobre los valles centrales, pronto envolverían a todos a su alrededor. Camila García estacionó su automóvil rentado frente al único hotel boutique de Janatlaco. A sus 42 años, su rostro enmarcado por una melena negra perfectamente peinada revelaba determinación y cierta frialdad característica de quien ha tenido que endurecer su corazón para sobrevivir. Como curadora de arte en la Ciudad de México, había pasado los últimos 10 años construyendo una nueva vida, intentando enterrar el dolor que Oaxaca representaba. ¿Segura que quieres hacer esto?, preguntó Manuel, su asistente y amigo desde la universidad, mientras bajaba las maletas del auto. No tengo opción, respondió Camila ajustándose las gafas oscuras aunque ya había anochecido. El testamento de mi madre es claro. Debo reconciliarme con el pasado para recibir la herencia. Lo que Camila no mencionó fue que las pesadillas habían regresado. Sueños vívidos, donde volvía a escuchar la risa de Sofía, donde volvía a sentir el peso de su pequeña mano antes de que todo se transformara en la oscuridad absoluta de aquella fatídica noche 10 años atrás. Mientras tanto, en el pequeño consultorio del centro histórico, la doctora Isabel Mendoza revisaba los resultados de los últimos análisis de Alejandro. A sus 35 años, Isabel representaba la tensión entre la medicina moderna y las tradiciones curativas locales. Había regresado a su ciudad natal después de estudiar en la capital, con la intención de tender puentes entre ambos mundos. No tengo buenas noticias, Alejandro, dijo quitándose las gafas con gesto cansado. La enfermedad avanza más rápido de lo que esperábamos. Alejandro asintió sin sorpresa. La sensación de tiempo limitado ya habitaba en su cuerpo desde hacía meses, como un secreto compartido entre él y la muerte. ¿Cuánto?, preguntó simplemente. 6 meses, quizás menos. El silencio que siguió era espeso, como la niebla que ya descendía sobre las calles empedradas de la ciudad. Isabel conocía lo suficiente a Alejandro para saber que no buscaría tratamientos experimentales ni internación hospitalaria. Mi tiempo está llegando a su fin, Isabel. Lo sé desde antes que tus máquinas me lo confirmaran,
dijo finalmente Alejandro, incorporándose. Pero antes de irme, necesito cerrar un círculo que lleva demasiado tiempo abierto. La tercera, figura clave en esta historia, cenaba sola en un elegante restaurante del Zócalo. Ricardo Vega, de 60 años, era el director del prestigioso Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, un hombre alto y distinguido cuyo rostro perpetuamente serio ocultaba la ambición que lo había mantenido en la cima del mundo artístico local por más de 2 décadas. Esa noche, mientras observaba disimuladamente la llegada de Camila a la ciudad, una inquietud lo invadía. Conocía demasiado bien los eventos de hace 10 años como para sentirse cómodo con su regreso. «Don Ricardo, ¿desea ordenar postre?», preguntó el mesero. «No esta noche, gracias», respondió secamente, sin apartar la mirada de la ventana, que daba a la calle. «Tráigame la cuenta». Una sombra cruzó su rostro mientras dejaba una generosa propina. Hacía 10 años él mismo había orquestado eventos que habían destruido la familia Fuentes García y que ahora amenazaban con salir a la luz. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual después de la niebla nocturna. Camila comenzó su día visitando la notaría donde se leería el testamento de su madre. Las cláusulas eran claras. Para recibir la valiosa colección de arte prehispánico que su madre había acumulado durante décadas, debía permanecer en Ninometzí, Oaxaca, durante un mes y resolver sus asuntos pendientes con Alejandro Fuentes. «Mi madre siempre fue manipuladora, incluso desde la tumba», comentó amargamente a Manuel mientras caminaban por el Zócalo. «¿Cómo espera que enfrente al hombre que no pudo proteger a nuestra hija? Tal vez tu madre sabía algo que tú no», respondió Manuel, cuya intuición le decía que estaban apenas rascando la superficie de un misterio más profundo. Fue entonces cuando vieron a Alejandro por primera vez en 10 años, cruzando la plaza con un paquete envuelto en papel artesanal. Algo en su manera de moverse, en la dignidad que emanaba de su figura solitaria, hizo que Camila se detuviera en seco. «No estoy lista», murmuró, con la voz entrecortada por emociones que creía haber sepultado. El primer encuentro entre Camila y Alejandro ocurrió esa misma tarde, cuando ella, armándose de valor, se presentó en el taller de alebrijes con el pretexto de cumplir con el testamento de su madre. La tensión inicial era tan densa que parecía tener presencia física en la habitación. «Has cambiado», dijo Alejandro finalmente mientras trabajaba en un alebrije de colores vibrantes sin mirarla directamente. «Tú también», respondió. Ella, observando las canas prematuras y las arrugas profundas que ahora marcaban el rostro del que había sido su esposo. «Pareces más viejo», completó él con una sonrisa triste. «La vida sin Sofía ha sido larga, Camila, aunque hayan pasado solo 10 años. El nombre de su hija, pronunciado en voz alta por primera vez en su presencia después de tanto tiempo, quebró algo dentro de Camila. Las lágrimas que había contenido durante una década amenazaban con desbordarse. «No vine a hablar de ella», dijo con frialdad calculada, un mecanismo de defensa que había perfeccionado. «Vine porque el testamento de mi madre me obliga». Alejandro dejó sus herramientas y finalmente la miró a los ojos. «Tu madre siempre supo que algún día tendríamos que enfrentar lo que realmente pasó esa noche. No lo que tú crees que pasó, ni lo que yo me he convencido que ocurrió. La verdad, Camila, la que los dos hemos estado evitando». Esas palabras, pronunciadas casi como un susurro, abrieron la puerta a una historia que había permanecido enterrada durante una década. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si las certezas que habían sostenido su existencia durante 10 años comenzaran a desmoronarse. Mientras tanto, Ricardo Vega observaba desde lejos el reencuentro entre los ex esposos. El miedo, un viejo compañero que creía haber domado, comenzó a crecer nuevamente en su interior. Esa misma noche llamó a sus contactos en el gobierno local. «Camila García ha vuelto», anunció, y el solo nombre bastó para que un silencio tenso se instalara en la línea. «Y está hablando con Alejandro». «Era cuestión de tiempo», respondió la voz al otro lado del teléfono.
Los secretos siempre encuentran el camino para salir a la luz. No podemos permitirlo, replicó Ricardo con un tono que no admitía réplica. Hemos construido demasiado sobre ese silencio. Lo que ninguno de ellos sabía era que Isabel Mendoza escuchaba atentamente cada palabra que intercambiaban Alejandro y Camila durante sus visitas médicas. La doctora, quien siempre había sentido que existía una historia no contada detrás de la enfermedad degenerativa de Alejandro, decidió que era momento de involucrarse activamente en la búsqueda de la verdad. Los días siguientes vieron formarse alianzas inesperadas. Camila y Alejandro pasaban horas en el taller reconstruyendo dolorosamente el rompecabezas de su pasado compartido. Manuel, intrigado por la historia, comenzó a investigar en los archivos locales y descubrió irregularidades en el informe policial sobre la desaparición de Sofía. Isabel, por su parte, notó una correlación entre el avance de la enfermedad de Alejandro y ciertas sustancias químicas utilizadas en la conservación de piezas artísticas, sustancias que Ricardo Vega había introducido en el museo bajo su dirección. Fue durante una tarde de lluvia tropical cuando Alejandro finalmente decidió confiar a Camila la verdadera historia. El dolor de su enfermedad se había intensificado, y quizás fue la conciencia de su mortalidad lo que lo empujó a hablar. Sofía no desapareció como nos hicieron creer, dijo, mirando fijamente la lluvia que golpeaba contra las ventanas del taller. Ella vio algo que no debía ver. Camila sintió que el tiempo se detenía mientras Alejandro relataba cómo 10 años atrás habían sido invitados a la apertura de una nueva exhibición en el museo dirigido por Ricardo Vega. Sofía, con apenas 8 años, se había separado de ellos durante unos minutos, perdiéndose entre las salas del museo. En aquellos tiempos, yo no era el artesano ermitaño que conoces ahora, continuó Alejandro, con la mirada perdida en recuerdos dolorosos. Estaba a punto de recibir una beca internacional para estudiar técnicas de restauración en Europa. Éramos felices, a pesar de nuestras diferencias. La voz de Alejandro se quebró ligeramente al recordar aquellos días. Camila guardó silencio, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar de una forma que nunca había considerado. Ricardo Vega, quien ahora se pavonea como el gran defensor del patrimonio cultural oaxaqueño, estaba entonces involucrado en un esquema de tráfico de piezas prehispánicas. Usaba el museo como fachada para autenticar falsificaciones y extraer originales que vendía en el mercado negro. La historia que siguió heló la sangre de Camila. Esa noche, Sofía había entrado accidentalmente en una sala restringida donde Ricardo y sus cómplices estaban preparando piezas para su exportación ilegal. La niña había visto demasiado. Cuando notamos su ausencia y la buscamos por todo el museo, Ricardo se ofreció a ayudar. Dijo que revisaría las salas de almacenamiento mientras nosotros buscábamos en las áreas públicas. La voz de Alejandro temblaba con una mezcla de dolor y rabia contenida. Nunca imaginé, nunca pensé que... No pudo terminar la frase. No hacía falta. Camila comenzaba a entender el horror de lo que había ocurrido. ¿Estás diciendo que Ricardo...? No se atrevió a completar la pregunta. No lo supe hasta meses después. Para entonces la policía había cerrado el caso, declarándola oficialmente desaparecida. Tú me culpabas por no haber cuidado mejor de ella y yo me culpaba aún más. Nuestro matrimonio no soportó el peso de esa pérdida. Alejandro explicó cómo, años después, mientras restauraba piezas para el museo, había encontrado un pequeño broche que reconoció inmediatamente. El broche en forma de mariposa que Sofía llevaba puesto esa noche, oculto en una grieta dentro de una antigua urna funeraria zapoteca que estaba siendo preparada para exportación. Confronté a Ricardo. Negó todo al principio, pero cuando le mostré el broche, vi en sus ojos la confirmación. No necesité una confesión. Supe entonces lo que había pasado y por qué nunca encontramos a Sofía. Camila procesaba esta revelación con una mezcla de horror y furia que amenazaba con consumirla. Su investigación sobre el arte prehispánico, durante los últimos 10 años, le había proporcionado el conocimiento suficiente
para entender las implicaciones de lo que Alejandro sugería. ¿Y por qué estás enfermo?, preguntó conectando más piezas del rompecabezas. ¿Qué tiene que ver tu enfermedad con todo esto? La respuesta de Alejandro fue interrumpida por la llegada inesperada de Isabel. La doctora, empapada por la lluvia, traía noticias alarmantes. Ricardo Vega ha acelerado el envío de la colección permanente a una exhibición en Europa, informó jadeando por la carrera. Manuel ha descubierto que está liquidando todos sus activos. Parece que planea desaparecer. La historia estaba llegando a su clímax, y Alejandro no tenía la energía para perseguirlo. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad, apenas le permitía mantenerse en pie. Él me ha estado envenenando lentamente, confesó respondiendo finalmente a la pregunta de Camila. Las piezas que me enviaba para restaurar estaban tratadas con compuestos tóxicos que liberaban vapores durante el proceso. Ha sido su forma de silenciarme gradualmente, haciendo parecer que muero de causas naturales. Esa noche, mientras la lluvia arreciaba sobre Oaxaca, 4 personas se preparaban para enfrentar al pasado. Alejandro, consciente de que sería su última batalla. Camila, decidida a obtener justicia por su hija. Isabel, la médica que había descubierto la evidencia del envenenamiento sistemático. Y Manuel, el asistente que había encontrado en los archivos la conexión entre Ricardo Vega y una red internacional de tráfico de antigüedades. Ninguno de ellos imaginaba que antes del amanecer, los secretos enterrados durante 10 años emergerían con una fuerza devastadora, cambiando para siempre sus vidas y la historia cultural de Oaxaca. La gala de despedida de la colección prehispánica se celebraba en el patio central del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. La lluvia había cesado momentáneamente, pero el aire permanecía cargado de humedad y electricidad, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Las luces estratégicamente colocadas iluminaban las antiguas piezas zapotecas y mixtecas, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia sobre los muros coloniales. Camila, vestida con elegancia sobria, entró al evento del brazo de Manuel. Como curadora reconocida, su presencia no levantó sospechas. Observaba atentamente los rostros de los asistentes, distinguiendo entre los genuinos amantes del arte y aquellos que, como había descubierto recientemente, formaban parte de la red de tráfico que Ricardo había construido meticulosamente durante décadas. Ricardo, impecable en su traje de diseñador, ocupaba el centro de atención junto a la pieza principal de la exposición, una máscara funeraria zapoteca de valor incalculable. Su rostro mostraba la confianza de quien se siente intocable, de quien ha ensayado esta despedida triunfal durante meses. Distinguidos invitados, comenzó con voz calculadamente solemne. Esta noche no solo celebramos el arte ancestral de Oaxaca, sino también su proyección internacional. Mañana estas piezas viajarán a los más prestigiosos museos europeos, llevando consigo el espíritu de nuestra tierra. Un aplauso educado recorrió el patio. Camila mantuvo la compostura, aunque sentía que cada palabra de Ricardo era un insulto a la memoria de Sofía. Sabía que muchas de esas piezas nunca llegarían a los museos mencionados. Serían desviadas hacia coleccionistas privados que pagarían fortunas por poseerlas. Manuel se separó discretamente del grupo, dirigiéndose hacia la pequeña sala de seguridad, donde, según su investigación, se guardaban los registros de Bintostat, todas las piezas que habían pasado por el museo en la última década. Isabel, quien había ingresado como parte del personal médico de guardia para el evento, monitoreaba desde un rincón, lista para intervenir si la salud de Alejandro lo requería. Porque Alejandro, a pesar de su debilidad, también estaba allí. No como invitado, sino como parte del personal de servicio, irreconocible bajo un uniforme de camarero y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Servía champán mientras se movía estratégicamente por el espacio, acercándose poco a Ricardo. La primera fase del plan se puso en marcha cuando Manuel activó la alarma de incendios en una sección apartada del museo. No era suficiente para evacuar el edificio, pero sí para distraer a parte del personal de seguridad.
En la confusión momentánea, Camila se acercó a la exhibición principal. «Magnífica colección, Ricardo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, casi tan impresionante como los secretos que esconde. Ricardo, quien no la había visto desde su llegada, no pudo ocultar su sorpresa inicial. Recuperó rápidamente la compostura, pero un observador atento habría notado la tensión repentina en su mandíbula. «Camila García, qué sorpresa verte en Oaxaca después de tantos años», respondió con un tono que pretendía ser cordial. «No sabía que estuvieras interesada en arte prehispánico. He desarrollado un interés particular en ciertas piezas», respondió ella, sosteniendo su mirada, «especialmente en aquellas que tienen historias ocultas, como esta urna, por ejemplo. ¿Sabías que contiene más que cenizas ancestrales?». La referencia era clara para ambos. Era la misma urna donde Alejandro había encontrado el broche de Sofía años atrás. Ricardo palideció ligeramente, pero mantuvo la sonrisa artificial. «Todas las piezas han sido autenticadas y catalogadas exhaustivamente», respondió, mirando disimuladamente hacia las salidas. «Te aseguro que conocemos perfectamente su contenido y procedencia». «Estoy segura de que sí», replicó Camila acercándose un paso más. «Como también estoy segura de que recuerdas perfectamente lo que ocurrió hace 10 años, la noche en que mi hija desapareció en este mismo museo». El tiempo pareció detenerse entre ellos. A su alrededor la gala continuaba, pero en ese metro cuadrado que compartían se libraba una batalla silenciosa entre verdad y mentira, entre justicia y crimen. Fue entonces cuando Alejandro apareció junto a ellos, quitándose el sombrero que ocultaba su identidad. Ricardo dio un paso atrás involuntario, como si hubiera visto un fantasma. «Deberías estar muerto», murmuró, olvidando momentáneamente el decoro social. «Lo estaré pronto, gracias a ti», respondió Alejandro, con una dignidad que contrastaba con su evidente deterioro físico. «Pero no antes de que todos sepan lo que le hiciste a nuestra hija». Ricardo intentó mantener la calma, pero sus ojos revelaban el pánico creciente de un hombre acorralado. Buscó con la mirada a sus guardias de seguridad, pero estos estaban ocupados con la falsa alarma. «No sé de qué estás hablando», dijo en voz baja pero firme. «La desaparición de Sofía fue una tragedia terrible, pero insinuar que tuve algo que ver es absurdo y difamatorio». Fue entonces cuando Manuel regresó, sosteniendo una carpeta que entregó discretamente a Camila. Ella la abrió revelando fotografías y documentos. «¿Absurdo?», preguntó mostrándole la primera fotografía. «¿Es absurdo el broche de mariposa de Sofía encontrado en una de tus urnas? ¿O estos registros falsificados de piezas que nunca llegaron a Europa? ¿O quizás los análisis toxicológicos que muestran el envenenamiento sistemático de Alejandro con los mismos compuestos que solo tú utilizas para tus restauraciones especiales?» La evidencia era abrumadora. Manuel había logrado acceder no solo a los registros del museo, sino también a la correspondencia privada de Ricardo con compradores internacionales. Isabel había aportado los análisis médicos que probaban el envenenamiento deliberado. Y Alejandro tenía algo que Ricardo nunca esperó: el testimonio grabado de un antiguo guardia de seguridad que había presenciado parte de lo ocurrido esa fatídica noche. Ricardo, acorralado, mostró entonces su verdadera naturaleza. Con un movimiento rápido, tomó la antigua máscara zapoteca de su exhibición y la sostuvo como escudo. «Nadie va a creer la palabra de un artesano moribundo y una madre traumatizada», siseó, con el rostro desfigurado por la ira y el miedo. «He construido mi reputación durante 30 años. Soy intocable en este mundo». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria colectiva de Oaxaca por generaciones. Justo cuando Ricardo intentaba retroceder hacia una salida lateral, un dolor agudo atravesó el pecho de Alejandro. No era sorpresa, sino la confirmación de que su corazón envenenado había llegado al límite. Cayó de rodillas, jadeando. Camila corrió hacia él, seguida por Isabel. La doctora intentó auxiliarlo mientras Manuel bloqueaba el paso a Ricardo, quien aún sostenía la frágil máscara como rehén cultural. «Ha llegado mi hora»,
murmuró Alejandro, mirando a Camila con una mezcla de dolor y paz. Pero antes de irme, quiero que sepas que nunca dejé de buscarla. Nunca dejé de luchar por la verdad. Con sus últimas fuerzas, Alejandro extrajo de su bolsillo el pequeño alebrije de copal que siempre llevaba consigo. Era una figura tallada con forma de niña mariposa, pintada con los colores favoritos de Sofía. La tallé el día que encontré su broche. Para mantener vivo su espíritu, susurró colocándolo en las manos de Camila. Ella está en las piezas que él ha profanado. Por eso nunca dejé de restaurarlas, incluso sabiendo que me estaban matando. No podía abandonarla nuevamente. Ricardo, aprovechando la conmoción, intentó escapar hacia la salida de emergencia, pero no contaba con que la policía, alertada previamente por Manuel, ya había rodeado el museo. Cuando la puerta se abrió, se encontró frente a un grupo de oficiales federales especializados en tráfico de bienes culturales. En sus últimos momentos, mientras los invitados al evento observaban atónitos la escena, Alejandro encontró a la fuerza para incorporarse parcialmente, apoyado en Camila e Isabel. «Dile la verdad», exigió con voz débil pero clara. «Dile qué hiciste con nuestra hija». Ricardo, desmoronado ante la evidencia y la presencia policial, dejó caer la máscara, que se rompió en pedazos al impactar contra el suelo. El sonido del antiguo tesoro cultural haciéndose añicos pareció liberar algo en él, alguna última barrera de humanidad. «Fue un accidente», confesó con la mirada perdida en los fragmentos de la máscara. «Ella entró en el almacén, vio lo que estábamos empacando. Me asusté, solo quería callarla, que no gritara. La sujeté demasiado fuerte. Cuando me di cuenta, ya era tarde». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Camila sintió que el mundo se detenía mientras la verdad, tan cruda y horrible, caía sobre ella como un peso insoportable. Sofía no había sido secuestrada como siempre temió. Había muerto esa misma noche, víctima del pánico de un hombre dispuesto a proteger su imperio, criminal a cualquier costo. «¿Dónde está?», preguntó Camila con una voz que no parecía la suya. «¿Dónde está mi hija?». La respuesta de Ricardo fue un susurro apenas audible. «En la urna. La convertí en parte de la pieza. Nadie buscaría allí. Nadie cuestionaría la autenticidad». Alejandro, quien había sospechado algo similar desde que encontró el broche, cerró los ojos. Su búsqueda había terminado. La verdad, por terrible que fuera, había salido a la luz. Su cuerpo, exhausto por la enfermedad y la emoción, finalmente se rindió. En los brazos de Camila, el artesano exhaló su último aliento, con la imagen de su hija en sus pensamientos y el nombre de Sofía en sus labios. Ricardo fue esposado y llevado por la policía mientras los asistentes a la gala, conmocionados, presenciaban el fin de una era en el mundo cultural oaxaqueño. La red de tráfico de antigüedades quedaba expuesta y con ella el crimen que había destrozado a la familia Fuentes García una década atrás. En medio del caos, Camila sostenía el cuerpo de Alejandro y el pequeño alebrije que él había tallado para mantener viva la memoria de Sofía. Las dos pérdidas más grandes de su vida, unidas en un momento de terrible claridad que paradójicamente traía consigo la posibilidad de una paz que nunca creyó posible. El amanecer llegó a Oaxaca con una luz dorada que parecía lavar las heridas del pasado. La noticia de lo ocurrido en el museo se había extendido por cada rincón de la ciudad, transformando para siempre la narrativa sobre la respetabilidad de Ricardo Vega y exponiendo la red de tráfico de antigüedades que había operado bajo la fachada de legitimidad cultural. Los restos de Sofía, identificados mediante pruebas de ADN, fueron finalmente recuperados de la antigua urna funeraria y preparados para un entierro digno. Camila, quien durante 10 años había vivido en un limbo de esperanza y desesperación, podía al fin comenzar su verdadero proceso de duelo. La mañana del funeral, el cementerio de Santa María Atzompa acogió una ceremonia íntima donde Sofía y Alejandro fueron enterrados juntos, como el padre había deseado en sus últimas voluntades. El pequeño alebrije de copal descansaba entre ambos ataúdes,
símbolo tangible del amor que los había unido en vida y que ahora los acompañaba en la muerte. «¿Qué harás ahora?», preguntó Manuel, quien la había apoyado incondicionalmente durante el descubrimiento de la verdad. Camila contempló las tumbas recién cubiertas antes de responder. «Quedarme en Oaxaca», dijo con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Continuar el trabajo de Alejandro, tanto su arte como su lucha por proteger el patrimonio cultural auténtico». Lo que no mencionó fueron las noches de insomnio, donde el dolor de la verdad se mezclaba paradójicamente con un extraño alivio. Saber que Sofía no había sufrido un largo cautiverio, que no había estado esperando un rescate que nunca llegó, era un consuelo amargo dentro de la tragedia absoluta. Isabel, quien había asumido temporalmente la responsabilidad de catalogar las verdaderas piezas arqueológicas tras la caída de Ricardo, visitaba regularmente el taller de Alejandro, ahora bajo el cuidado de Camila. Juntas habían comenzado a documentar sus técnicas de restauración, creando un puente entre el arte ancestral y la conservación moderna que beneficiaría a generaciones futuras. «La Fiscalía quiere que testifiques en el juicio», informó Isabel durante una de estas visitas. «Ricardo está implicando a personas poderosas en su defensa, intentando negociar una reducción de condena». El juicio contra Ricardo Vega se había convertido en un caso emblemático que exponía décadas de complicidad entre autoridades culturales, coleccionistas internacionales y traficantes. Cada día surgían nuevas revelaciones sobre piezas falsificadas en prestigiosos museos europeos, sobre tesoros arqueológicos saqueados de comunidades indígenas y convertidos en mercancía para los ultrarricos. «Testificaré», respondió Camila con determinación, «por Sofía, por Alejandro y por todas las comunidades que han visto su patrimonio robado». Un mes después del funeral, se realizó una ceremonia especial en el taller de Alejandro. Los artesanos de la región, muchos de los cuales habían aprendido de él, se reunieron para rendirle homenaje. Cada uno trajo un alebrije, colocándolo en un altar comunitario que representaba la fusión entre el duelo y la celebración tan característica de la cultura mexicana. Durante la ceremonia, Camila se sorprendió al ver llegar a una anciana, de rostro arrugado como corteza de árbol, acompañada por una joven que la ayudaba a caminar. Era doña Esperanza, la maestra zapoteca que había enseñado a Alejandro el arte de la talla tradicional décadas atrás. «Él siempre supo que su tiempo sería corto», dijo la anciana, tomando las manos de Camila entre las suyas. «Pero también sabía que su espíritu permanecería en cada pieza que creó, en cada aprendiz que formó». La anciana entregó a Camila un pequeño paquete envuelto en tela bordada. «Alejandro dejó esto para ti, para cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado». Dentro del paquete, Camila encontró un cuaderno gastado, lleno de bocetos, técnicas y secretos que Alejandro había recopilado durante años. En la última página, con una caligrafía temblorosa por la enfermedad, había escrito un mensaje: «Camila, si estás leyendo esto, he logrado mi último propósito. La verdad sobre Sofía está libre ahora, y con ella, tu corazón también puede comenzar a sanar. No pude protegerla esa noche, un fracaso que me persiguió hasta el final. Pero en cada alebrije que tallé después, intenté capturar algo de su espíritu, de su alegría. Te dejo mi conocimiento, no como una carga, sino como una ofrenda». Hay magia en dar forma a la madera, en crear vida de lo inerte. Es la misma magia que nos dio a Sofía, que nos unió a nosotros y que ni la muerte puede borrar completamente. Con amor eterno, Alejandro. Camila cerró el cuaderno, sintiendo que algo dentro de ella se transformaba. El dolor seguía allí, pero ahora venía acompañado de un propósito claro, de una dirección. Había pasado 10 años, huyendo del pasado, construyendo murallas alrededor de su corazón. Ahora era tiempo de crear algo nuevo a partir de las cenizas. Los meses siguientes vieron el renacer del taller de Alejandro bajo la dirección de Camila. No intentaba replicar el trabajo de su ex esposo, sino honrarlo mientras encontraba su propia voz artística. Su formación como curadora
le daba una perspectiva única sobre el valor cultural de los alebrijes, y pronto el espacio se convirtió en un centro de aprendizaje y preservación de técnicas tradicionales. Isabel se había convertido en una aliada incondicional, aplicando sus conocimientos médicos para investigar materiales no tóxicos que pudieran reemplazar algunos de los compuestos tradicionales más peligrosos. Juntas, estaban creando un manual de prácticas seguras para artesanos, el primero de su tipo en la región. El juicio contra Ricardo Vega concluyó con una sentencia sin precedentes: 30 años de prisión por homicidio, tráfico de bienes culturales y crímenes contra el patrimonio nacional. Más importante aún, se estableció un fondo de reparación para las comunidades indígenas, cuyas piezas ancestrales habían sido robadas o falsificadas bajo su dirección. Una tarde, casi un año después de la verdad revelada, Camila trabajaba en un alebrije particularmente especial, una figura que combinaba elementos de mariposa y niña, similar a la que Alejandro siempre llevaba consigo, pero con su propio estilo y visión. ¿Sabes? Creo que por fin lo entiendo, dijo a Isabel, quien la acompañaba. Durante años me pregunté cómo Alejandro podía seguir creando belleza después de lo que pasó. Ahora comprendo que era su forma de resistencia, de mantener viva no solo la memoria de Sofía, sino también la esperanza. Isabel asintió, observando el cuidado con que Camila aplicaba colores vibrantes a la figura. El dolor puede convertirse en algo hermoso cuando se canaliza a través del arte, respondió. No desaparece, pero se transforma. Esa noche, bajo la luz de la luna llena que bañaba Oaxaca en plata, Camila colocó el alebrije terminado en el altar familiar que había creado en un rincón del taller. Junto a las fotografías de Sofía y Alejandro, la figura parecía cobrar vida como si capturara la esencia de ambos. Por primera vez en mucho tiempo, Camila soñó sin pesadillas. Soñó con Sofía corriendo entre campos de cempasúchil, con Alejandro tallando madera bajo un árbol frondoso, con un futuro donde el peso del pasado no desaparecía, pero se volvía más llevadero. Al despertar con la primera luz del alba, Camila sintió una paz que creía perdida para siempre. El camino hacia la verdadera sanación sería largo, lo sabía, pero había dado los primeros pasos. En el pequeño cementerio de Santa María Atzompa, donde padre e hija descansaban juntos, comenzaban a brotar flores silvestres. La vida, persistente y obstinada, encontraba siempre formas de emerger, incluso en los lugares marcados por la pérdida. Y en el corazón de Camila, algo similar ocurría. Del suelo fértil del dolor más profundo, brotaban lentamente las semillas de una nueva forma de existir. La historia de Alejandro, Camila y Sofía se contaría durante generaciones en Oaxaca, transformándose sin duda con cada narración, como todas las grandes leyendas. Pero su esencia permanecería intacta. La historia de cómo la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación, y de cómo el arte puede transformar incluso la tragedia más oscura en algo que ilumine el espíritu humano.